recibimos en la Comisión de Justicia a 2 fiscales de Estados Unidos, 2 fiscales que se encargan de temas de delincuencia organizada, de narcotráfico, que nos han expuesto las experiencias que ellos tienen en la investigación de los delitos, en el procesamiento de las acusaciones frente a la justicia en un modelo de justicia oral. Fue una reunión muy enriquecedora donde los fiscales nos han llamado la atención en el sentido de que debemos fortalecer las investigaciones policíacas. El juicio oral, que es un juicio en el cual las pruebas se ventilan frente al juez, si no tiene una adecuada investigación, los juicios pueden caerse y puede provocarse una mayor impunidad. El juicio oral es muy estricto en la forma en la que se conserva, se obtiene la prueba. Y si la prueba no está debidamente obtenida o conservada, el juicio oral puede eventualmente tener como desenlace la liberación del presunto inculpado. Entonces nos han hecho una exposición en la cual nos han recomendado medidas específicas, medidas legislativas, para generar incentivos a una buena investigación policial, a una adecuada interacción entre el Ministerio Público y las policías investigadoras, y sobre todo a evitar que los casos que se conozcan en la órbita judicial caigan precisamente porque la prueba no es lo suficientemente sólida. También hemos revisado, les hemos hecho preguntas muy puntuales sobre su opinión con respecto a algunas de las definiciones de los modelos que estamos discutiendo en el Senado de la República. Nos han hecho recomendaciones también muy puntuales en el sentido de que debemos en paralelo a la definición legislativa, hacer un programa muy importante de capacitación de nuestros policías y nuestros ministerios públicos. La conclusión es que si no hay profesionalización de ministerios públicos y de los propios policías, el juicio oral como modelo tendrá poca eficacia para combatir la impunidad. Les debo insistir en que se trata de 2 fiscales en ejercicio, 2 fiscales que tienen una responsabilidad a nivel estatal, uno de ellos en Texas, el otro de ellos en Utah, que se encargan fundamentalmente de temas de crimen organizado y narcotráfico. Nos han también llamado la atención de la necesidad, por ejemplo, de conservar la figura de testigos colaboradores, que es una figura que para ellos es muy importante, pero nos han también recomendado que esos testigos colaboradores pueden tener un control judicial, es decir, una posibilidad en la cual el testigo colaborador es informado al juez de su existencia, precisamente para darle transparencia y seguridad y sobre todo certeza a la utilización de estas figuras. Nos han recomendado, por ejemplo, también ser muy estrictos en la secrecía de los casos que se tratan de delincuencia organizada. Buena parte de las investigaciones, nos decía uno de ellos, uno de los fiscales, buena parte de las investigaciones que se caen relacionadas con delincuencia organizada ha sido porque hay una fuga en la información y en el contorno de la investigación. En consecuencia nos han expuesto algunos mecanismos precisamente para garantizar la secrecía de las investigaciones, no solamente en casos de narcotráfico o de trata de personas, sino por ejemplo en los casos de corrupción, donde precisamente por la interacción que puedan tener los presuntos inculpados en un caso de corrupción con autoridades que investigan los delitos, es necesario fortalecer los niveles de secrecía de las investigaciones. Eso es en términos generales los que platicamos en estas 2 horas. Debo también decir que la Embajada de Estados Unidos ha estado muy cerca de la Comisión de Justicia, prestándonos apoyo, ofreciéndonos la posibilidad de entrevistarnos con expertos, en este caso, insisto, con 2 fiscales que están en ejercicio, que son a quienes les corresponden realizar las investigaciones y llevar las acusaciones ante los jueces en casos verdaderamente importantes como de delincuencia organizada y narcotráfico. ¿Y esta asesoría que podrían darles para los jueces orales tendría que venir de los Estados Unidos por tener experiencia? Es que el modelo que estamos nosotros discutiendo es el modelo de justicia oral que en buena medida tiene una larga experiencia, una larga data en Estados Unidos. Lo hemos visto en las películas, ese modelo del juez que escucha a las partes, a los testigos y que dicta sentencia. Es más o menos como estamos pensando el modelo, como viene ya definido a nivel constitucional. Hay otros modelos exitosos, como el caso colombiano. De hecho, también tenemos mecanismos de cooperación con otras instancias y otras embajadas para conocer experiencias reales. Lo que queremos hacer en la Comisión de Justicia es aprender de experiencias reales, no simplemente sentarnos a la mesa e imaginar un modelo y ponerlo en funcionamiento, porque así se cometen errores en la implementación de políticas públicas. Queremos conocer cuáles son los desafíos de estos modelos, cuáles son sus aprendizajes concretos, cuáles son los errores que se han cometido y también los aciertos. Hoy, por ejemplo, uno de los fiscales nos había comentado que durante una muy buena parte de la implementación del modelo de justicia
audiencia oral, por ejemplo en Colombia o en Chile, había muchos casos que se caían en el juicio oral porque las policías no estaban verdaderamente capacitadas para hacer investigación o para cuidar la prueba. Y justamente lo que nos piden o lo que nos proponen o lo que nos opinan es que tenemos que generar un modelo de implementación gradual precisamente para que las policías vayan progresivamente capacitándose de la mano de los ministerios públicos. ¿Por qué hay que modificar reglamentos o leyes de policía federal, policías locales? Hay que modificar el Código Único de Procesos Penales, crear uno solo, modificar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, crear el servicio forense, los servicios de obtención de prueba, los servicios periciales. Tenemos que cambiar las leyes de defensoría pública, tenemos que cambiar los reglamentos de la Ley de Seguridad Pública, de la propia Procuraduría General de la República. Es un desafío institucional y normativo de larguísimo alcance. No solamente es el Código Único, que es una de las conclusiones también que hemos obtenido el día de hoy. No basta con crear un Código Único que tenga fortalezas técnicas, sino que es necesario ver todo el entramado normativo, es decir, revisar las leyes y los reglamentos, porque el modelo es integral, desde la parte de investigación, donde actúan las policías y los ministerios públicos, hasta la parte de ejecución de sentencias, donde también interactúan víctimas, inculpados y, por ejemplo, las autoridades que se encargan de aplicar las sanciones. ¿Esto podría retrasar el calendario? No, de ninguna manera. Justamente por eso estamos acelerando los trabajos. Podemos caminar en paralelo, es decir, podemos avanzar en la dictaminación del Código Único de Procesos Penales. También nos hemos comprometido en que en próximas semanas vamos a presentar la ley de ejecución de sentencias, es decir, todos los mecanismos alternativos a la prisión preventiva. Estamos trabajando de manera integral en el modelo, sin perder de vista que el análisis tiene que ser integral. Sin lugar a dudas, la implementación, que para ello nos faltan 4 años más, es un reto importante, pero tenemos que empezar fijando las reglas básicas del proceso penal, y eso se hace a través del Código Único de Procesos Penales. El hecho de que nos hayan advertido el día de hoy que es necesario ver todo el panorama y que es necesario ver todo el entramado institucional, lo único que nos deja como conclusión es que tenemos que insistir y sobre todo acelerar los tiempos en el modelo del Código Único de Procesos Penales para después entrar a lo que sigue. Pero está pendiente de la comparecencia del procurador precisamente para ver el tema de modificaciones en la PGR. Sí. Ya tienen Estamos estableciendo contacto con la oficina del procurador para acordar una fecha. Estamos también viendo con la Comisión de Justicia qué momento puede ser la propicia. Debo recordar que la Comisión de Justicia ha planteado reuniones quincenales para conocer la opinión de los expertos que tenemos en la dictaminación del Código Único de Procesos Penales, y no queremos retrasar este trabajo. Vamos a reunirnos con el procurador, lo hemos hecho de manera permanente, la relación con el procurador es cercana, es de colaboración, estaremos atentos a esa nueva fecha, pero ya estamos estudiando el programa de trabajo que nos ha enviado el procurador para conocer cuál es el horizonte de trabajo en su dependencia. Debo aclarar que ese documento no plantea por el momento iniciativas concretas de reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Plantea medidas administrativas, pero no está planteado ahí modificaciones a la ley. ¿De qué va a depender la modificación de la configuración legal de la Procuraduría General de la República? Justamente del modelo de proceso penal que plasmemos en el Código Único. ¿Qué opina sobre este encuentro que se hace de casi 88 millones de pesos en efectivo, ligas, otra vez cuestiones de esta naturaleza ya realmente burdas, ¿no? Un caso verdaderamente indignante, no solamente para los tabasqueños, sino para la sociedad en su conjunto. Es imperdonable que un servidor público, un conjunto de servidores públicos sustraigan de las arcas las arcas públicas, del dinero de los ciudadanos, tal cantidad de recursos para precisamente beneficio privado, violando todas las leyes y sobre todo burlándose de la voluntad de los ciudadanos. Creo que ese caso debe ser sancionado de manera inmediata. La Procuraduría General de la República y la Procuraduría del Estado tienen el deber de entregar a la justicia a los responsables de ese atraco a las arcas. Es verdaderamente lamentable que esto pase en nuestro país, y debe haber una respuesta inmediata frente a las autoridades políticas o servidores públicos que actuaron en esa operación,
que sustrajeron estos recursos y deben estar en la cárcel. Peña tiene que dar la muestra de que en este caso no hay intocables y que en ninguno de los casos hay intocables. Ahí está la evidencia lacerante de dinero escondido en un inmueble, como si viviéramos en el siglo pasado, donde pueden pasar desapercibidos estos tipos de actos. Es verdaderamente indignante esta situación y, por supuesto, le queda muy poco tiempo al gobierno del presidente Peña Nieto para demostrar que va a aplicar la justicia con toda seriedad en todos los casos. Tiene ya la cuenta atrás en el caso de Tabasco. ¿Senador, ha resistido el presidente y su partido a hacer justicia en Tabasco? Yo creo que, me imagino que están integrando las investigaciones correspondientes para tener un caso sólido. Me imagino que esa es la explicación de fondo. Lo que sí es que sigue saliendo en los medios de comunicación evidencia tras evidencia del atraco que vivieron los tabasqueños. Yo creo que ya no hay tiempo que perder para actuar de manera enérgica en ese caso. Ahí está la evidencia indignante en los medios de comunicación. Tiene poco tiempo el gobierno del presidente Peña Nieto para actuar en el caso Tabasco. Senador, el programa de colaborador, bueno, los testigos protegidos durante la pasada administración pues demostraron algunos fracasos. ¿Cómo debería ser este programa de acuerdo a la recomendación de esta Cámara? Mire, justamente fueron las preguntas que se planteó con los fiscales, si era pertinente eliminar la figura en su sistema, y lo que nos recomendaron contundentemente es que no, que tenemos que mejorar nuestra figura, no solamente en la definición legal, sino también en su operación, pero que es muy importante para obtener mayor eficacia en la investigación de los delitos. En el modelo americano, el fiscal, cuando tiene un testigo colaborador, le informa al juez, y el juez toma nota de que un testigo está participando, está apoyando a la autoridad, y que no implica que el testigo pierda responsabilidad o que pueda ser exonerado. Simplemente se le establece un trato más benéfico en la imposición de penas. Pero hay una observación judicial de la existencia de testigos colaboradores. Puedo anticipar que ahí habrá un modelo que revisaremos con toda claridad, precisamente para mejorar la figura. Lo que nos han llamado la atención hoy ambos fiscales es que no es pertinente eliminar del todo esa figura, sino que tiene múltiples funcionalidades para el sistema y sobre todo para hacer eficaz la investigación de los delitos. Hablamos sobre la corrupción del sistema policíaco mexicano. Bueno, nosotros les planteamos que hay una preocupación sobre la debilidad institucional crónica en ministerios públicos y jueces, y lo que también nos dijeron es que en Estados Unidos hay corrupción y que en Estados Unidos también hay policías que no tienen la suficiente preparación y capacitación para llevar casos ante la justicia, casos sólidos ante la justicia, pero nos dijeron claramente que eso no debe ser obstáculo ni para dar el paso ni para ir perfeccionando el modelo, que eso pasa en todos los países. La corrupción es una tentación humana que se da en cualquier país, independientemente del grado de escolaridad o de los niveles económicos que pueda tener, y que el propio modelo va generando los mecanismos para ir superando estas dificultades. Nos decía, por ejemplo, uno de los fiscales que uno de los casos más emblemáticos en Texas se cayó precisamente por un acto de corrupción de la policía, y la propia sociedad reclamó una investigación al acto de corrupción de las policías que provocó que el caso terminara en la absolución del inculpado. Dígame. ¿Vale? Bueno, ese es un modelo en el cual, ese es un caso, un ejemplo de cuando existen casos de corrupción que vulneran un propósito mayor, que es el propósito de hacer justicia. Pero lo cierto es que los consejos que nos han ofrecido los fiscales el día de hoy es que no renunciemos a dar el paso y a transformar de manera profunda nuestro sistema judicial penal en nuestro país por el hecho de que existe corrupción. Habrá corrupción, siempre existe ese riesgo, pero también los objetivos que se pretenden alcanzar con la justicia penal oral son mucho mayores. Una puntualización, senador. Sí, dígame. El día de ayer se llama George Leal y Jared Bennett, dos fiscales. Senador, el día de ayer te reuniste con el senador Cordero y el diputado Manifano de Chorones en la Junta de Coordinación Política. ¿Puede explicar cuál fue el tema de esta reunión? Simplemente intercambiamos puntos de vista en la comisión permanente. Los tres somos amigos y bueno, comentamos temas de la discusión que está dando en la comisión permanente de la coyuntura actual. Pero también hay una regla en política, que lo que se discute en privado se queda en privado.
Oiga, señor, yo le quería preguntar un poco para dar seguimiento al tema de la coordinación. Pues ayer le hicieron el vacío bien feo al final apreciado. Yo como lo he dicho, fue un problema de convocatoria, creo que no estaba muy claro todavía si iba a encabezar la reunión. Yo soy miembro de la Comisión Permanente, a mí nadie me habló para ver una reunión previa, al contrario, tuvimos una reunión con el coordinador Cordero para pactar quién iba a ser la defensa del caso del presidente Calderón, del otorgamiento de la medalla, pero no hubo una convocatoria como tal. Estamos atentos a las convocatorias de nuestros compañeros, a quien sea, que si trabajamos, como dice el fiscal de Estados Unidos, en equipo. ¿Y no temen que esta dinámica pueda seguir? ¿Le van a hacer evasión en el resto de la Todo va a depender de cómo construya, cómo vaya tejiendo la dinámica del grupo parlamentario, que es lo fundamental. Es qué actitudes, qué comportamientos, qué señales, qué mensajes está construyendo en su entorno. Yo he insistido en que el presidente Madero abrió una crisis y no la ha podido cerrar. Ojalá que Preciado tenga el sentido para construir soluciones y cerrar este capítulo. Si fuera por el presidente Madero, ya se quedaría así las cosas. Una crisis persistente hasta el fin de los tiempos. Esto de amagar, cambiar condiciones, ¿cómo detallan? ¿De dónde viene eso? Son señales, mensajes que se colocan en la prensa, a mí no me han dicho nada. Pero yo también creo que si el berrinche va a seguir, yo soy el primero en poner mi comisión en la mesa. Senador, ¿y el ambiente cómo está internamente? Como ayer decía, pues hay frustración en nuestros compañeros. Yo por lo que advierto en algunos medios de comunicación, ya hasta los 11 que estuvieron en el CEN ya se andan arrepintiendo. Yo creo que hay frustración, no es propiamente enojo ni coraje, sino frustración, hasta diría desolación un poco de la circunstancia en la que estamos. El panismo está preocupado, los candidatos están preocupados porque hemos sido motivo de escándalo público durante más de una semana cuando era innecesario. Les ponía hace rato un ejemplo, es como si un carpintero tiene que entregar unos muebles el 7 de julio y ese mismo carpintero decide incendiar su taller, ¿no? Creo que es lo que estaba pasando. Tenemos un entregable el 7 de julio que son triunfos electorales para el PAN, y el dirigente Madero pues simplemente decidió prenderle fuego a la casa. Preciado, ¿ya habló contigo, senador? Hablamos el día que lo nombraron en la noche, yo les expresé mis preocupaciones. Pues ayer dijo que no, ayer dijo que todavía faltabas tú, faltaba... No dijo que faltaban los importantes, a mí no me citó. A mí ya me había hablado en la noche. Eso también revela un poco el estado de nuestra bancada. Y dinos quién te pidió el voto, ¿no? Porque bueno, pues ahí nomás les digo que más vean con quién se empató y quién desmintió el empate y el desempate, ¿no? Pero si fue dentro de votación, fue decisión unilateral. Pues el presidente me dijo que fue un empate. Luego que hubo una votación y que hubo un empate. Luego desmintieron la votación y el empate, pues yo ya lo entiendo. ¿Y senador, ustedes no temen que a partir de ahora empiece una persecución de los calderonistas? Bueno, sí, que quizá pueda haber esa opción, pero también, como dicen en el argot popular, ni estamos mancos ni estamos mudos. ¿Y dejaron cuentas claras en la bancada? Sí, sin duda. Hay que precisar con toda claridad que la información que están ventilando en términos de la nómina de asesores no es del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, es del Senado, de la mesa directiva del Senado de la República, que integra a todo el personal que está en la mesa directiva, en la presidencia de la mesa directiva, secretarias, choferes, mensajeros, no solamente el capítulo de prestación de servicios independientes. El presidente de la mesa directiva tiene actividades diplomáticas, tiene actividades oficiales de representación y está en todo el derecho de poder contratar servicios profesionales para discursos, para análisis político, para análisis sobre relaciones diplomáticas del Senado de la República. No es dinero del Grupo Parlamentario del PAN, son recursos de la mesa directiva, de la presidencia en lo particular, que es equivalente en monto a la presidencia de la Junta de Coordinación Política, de la presidencia del Instituto Belisario Domínguez. Ningún peso de la fracción parlamentaria se ha utilizado para contratación de asesores para el coordinador parlamentario, sino son los recursos con los que cuenta la mesa directiva, e insisto, que implican no solamente asesores externos, sino también todo el personal de apoyo de la mesa directiva. Pero entendemos la circunstancia en la que estamos. Entendemos la circunstancia en la que estamos, pues que hay interés de generar una deslegitimación del coordinador Cordero, del excoordinador Cordero, para provocar un cambio de ánimo tanto en la bancada como en la percepción pública. Debo también aclarar que el grupo parlamentario tiene un estatuto
Y ese estatuto establece que las decisiones administrativas se toman con la aprobación de un consejo de vigilancia, una comisión de vigilancia que está integrada por 5 senadores. No son decisiones unipersonales, sino que es una comisión la que da seguimiento al ejercicio del gasto del grupo parlamentario. Y todas las decisiones administrativas genéricas, generales, la aprobación del presupuesto, el destino de ciertos rubros y de ciertas partidas, las aprueba el grupo parlamentario en pleno. Entonces ustedes también van a vigilar lo que hará el Senado con los más de 200 millones que pasan por sus manos. Existen los mecanismos institucionales precisamente para garantizar el uso de los recursos de la bancada, pero quiero ser muy enfático, no es correcta la percepción de que se utilizaron recursos de la bancada para la contratación de asesores externos. Son recursos de la mesa directiva que tienen monto equivalente a los de la Junta de Coordinación del Instituto Belisario Domínguez. No hubo recurso de los senadores dispuestos para los asesores del senador Cordero. Senador, y en medio de este pleito, de esta crisis que hay con el presidente Madero, ¿ustedes no temen que los recursos que... Con la explicación que públicamente dio el presidente Madero de que el cambio en la coordinación estaba motivado por una falta de unidad y una falta de coordinación. Yo de verdad espero que no haya sido con el propósito de tomar control de los recursos de la banca. ¿Por dónde podrían ir a parar esos recursos? No, bueno, pues son recursos que no deben de parar en otro lugar más que en el trabajo parlamentario que realizamos los senadores. Es su único propósito y su único destino. Pero que Madero pudiera beneficiarse del uso de yo le concedo el beneficio de la duda a mi presidente. Senador, ayer lo vimos a usted y al senador Larios subirse a rechazar cada acusación de Ricardo Monreal, del diputado Monreal, menos una, que ahora tiene 12 senadores más el PRI. Ustedes no hicieron ningún pronunciamiento en ese sentido, ¿sí lo creen? Yo creo que es parte de una utilización política en la argumentación en el debate por parte del diputado Ricardo Monreal para poner en plástico la distancia que se ha planteado públicamente entre la dirigencia nacional y la bancada del PAN en el Senado, sobre todo por el argumento que hemos sostenido nosotros de que mantendremos nuestra aptitud y nuestra actitud de ser una oposición responsable, pero no ser una oposición entregada a ningún propósito distinto a los fines del partido, que no seremos una oposición de consigna, y eso creo que lo aprovechó hábilmente en la retórica el diputado Monreal. Nosotros no estamos pues bajo la sospecha de que alguna parte de nuestro grupo parlamentario pueda mudarse al PRI, pero también estamos claros y definidos en que no habrá ocasión, motivo o circunstancia para pensar que el cambio de coordinador implica que el PAN en el Senado de la República se ha entregado a los designios del Pacto por México. Hay versiones de que si no se disciplinan estos senadores se les podrían quitar las presidencias, como la Comisión de Justicia, para dárseles a otro legislador. Y también en otro tema preguntarles si ustedes se van a sostener en el impulso a la reforma política que ha presentado el senador Cordero. Empiezo por lo segundo, nos mantenemos en la definición de esa agenda. Es una agenda buena para el sistema político mexicano, para los ciudadanos, son causas históricas de acción nacional. No hay nada nuevo en ese planteamiento, al contrario, lo que sí es novedoso es que hay una aproximación muy cercana entre dos fuerzas parlamentarias, PAN y PRD, en figuras específicas como la reelección, la segunda vuelta, el gobierno de gabinete, el jefe de gabinete, la iniciativa razonada, el cambio del formato del informe, el informe presidencial, la eliminación del fuero también por el presidente de la República, pues que hay definiciones muy puntuales de dos fuerzas partidarias. Vamos a insistir en la agenda porque es convicción de acción nacional, porque está en nuestra plataforma, porque hay iniciativas presentadas por panistas que plantean esos temas, vamos a seguir adelante. En cuanto a lo segundo, yo creo que a mí en lo particular, a mí no me provoca ningún temor que me quiten la comisión, al contrario, si la lógica es intercambiar obediencia por una posición en el Senado de la República, yo voluntariamente les entrego la presidencia de la comisión y si quieren todos mis cargos parlamentarios internos, porque ese no es el debate. El debate de fondo es qué tipo de bancada queremos ser. La obediencia no ha sido divisa en nuestro partido. Lo que sí son posiciones razonadas a partir del debate, a partir de convicciones y a partir de una estrategia política clara. Espero que ese sea el ánimo que exista en la nueva coordinación. El hecho de que haya nuevo coordinador y que tenga la posibilidad de modificar comisiones, por lo menos a mí, y estoy seguro que para muchos compañeros senadores, no va a cambiar la actitud. No nos vamos a volver
apéndices del PRI o del gobierno por conservar una posición en una comisión. Sobre los 557 asesores que tiene precisamente el Senado de la República en todo el cuerpo de los 128 legisladores, ¿tu opinión? Perdón, ¿cómo? 557 prestadores de servicios públicos precisamente a los senadores, y algunos tienen 9 y son familiares de Barbosa, son familiares de Dolores Padierna, son familiares también incluso o amigos o compañeros, en caso de los senadores panistas. Bueno, a ver, el caso de nepotismo es cuando una persona que tiene la posibilidad de contratar a alguien, contrata a un familiar suyo, pero eso no implica que una persona no pueda contratar a un familiar de un tercero, entonces no habría trabajo para muchos. Y sobre todo el hecho de que alguien comparta un apellido no significa que tenga como destino o el desempleo o incluso dedicarse a otra cosa. Creo que no son casos comparables. Todo mexicano tiene derecho a tener un empleo siempre y cuando no viole la ley, y aunque sean personas vinculadas a políticos muy emblemáticos de Acción Nacional, eso no significa que estén impedidos para poder realizar un trabajo profesional. En cuanto a lo siguiente, creo que el Senado de la República sí tiene que replantear el modelo de asesoramiento técnico. Nosotros desde mucho tiempo atrás en Acción Nacional hemos insistido en que es necesario fortalecer el servicio de carrera para tener asesoramiento permanente y profesional para todos los senadores. El modelo es deficiente porque a los senadores se nos asigna una partida en las comisiones para contratar los asesores que podamos y no hay una memoria institucional que se preserve. Creo que sí tenemos que hay un reto administrativo importante en mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones funcionales de todo el cuerpo de asesoramiento técnico del Senado. Pero eso no significa, bajo ninguna circunstancia lo podemos admitir, que simplemente el grupo parlamentario del PAN esté cometiendo alguna ilegalidad. Senador, nada más, recuérdeme mensualmente cuánto percibe la fracción parlamentaria. No recuerdo la cifra, no recuerdo la cifra, como no estoy muy imbuido en los asuntos administrativos del grupo y ahora menos, pues no me acuerdo, pero sí le puedo decir que están en la página de internet, son asignaciones, subvenciones les llamamos, que tienen dos componentes, el 30% es igualitario entre grupos parlamentarios y el 70% depende de la fuerza relativa de cada grupo parlamentario, se asignan directamente por el Senado, tienen distintos conceptos y están incluidas, por ejemplo, las dietas de los senadores. En consecuencia hay que hacer una disección de cuáles son los rubros específicos de las subvenciones. Insisto, todo es público, se puede conocer por transparencia y nosotros rechazamos categóricamente que haya un mal uso de los recursos públicos del Senado de la República en la fracción parlamentaria del PAN. Gracias, señores, muy amables. Gracias.